Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a crear una conexión a una base de datos de tipo Access, que de pronto son bases de datos muy comunes, muy frecuentes, elaboradas con un sistema de gestión de base de datos un poco más avanzado. Antes de hacer esta conexión es importante resaltar lo siguiente. Excel tiene un número límite en cuanto a registros para las hojas de cálculo. Recordemos que Excel, vamos a verificar por acá, según la versión tiene un número límite de filas. En este caso hablamos específicamente de un número de 1.048.576 filas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos a hacer algún tipo de conexión con una base de datos externa, el número de registros no puede exceder este número de filas, ya que al momento de cargar la base de datos o la consulta en la hoja de cálculo de Excel, pues como se excede el número de registros, pues no cargaría de forma completa. Eso lo vamos a poder observar a través de un ejemplo que vamos a realizar a continuación. Entonces es importante tener en cuenta este tema, ya que bases de datos muy robustas creados con sistemas de gestión de base de datos más complejas como SQL, MySQL o en este caso específicamente Access, pues la capacidad es mucho más amplia y excede el número de registros que tenemos en Excel. Entonces es importante tener claridad en este tema. Vamos a hacer una conexión con una base de datos de Access. Entonces para esto vamos a datos, obtener datos y vamos a buscar acá en la segunda opción desde una base de datos y acá vemos bases de datos de Access. Acá en el explorador buscamos nuestra base de datos, la seleccionamos y hacemos clic en importar. Perfecto, una vez tenemos acá en el navegador de Power Query, nos muestra que hay dos tablas en la base de datos. Nosotros podemos crear una o varias consultas dependiendo del número de tablas que se encuentren en la base de datos. Vamos a ir acá a la opción seleccionar varios elementos y vamos a seleccionar las dos bases de datos o las dos tablas. Fíjense que estas dos tablas, la primera tabla nos dice acá en el título que tiene 1.200.000 registros, mientras que la segunda tabla tiene 80.000 registros. En este caso, si nosotros vamos a cargar esta primera tabla de ventas en Excel, no nos cargaría el número completo de registros por lo que les mencionaba hace un momento. En Excel solamente podemos cargar hasta 1.048.000 registros y acá se nos excede. Entonces vamos a ver un ejemplo de qué sucede en este caso. Por otra parte, esta segunda tabla pues no tiene ningún inconveniente porque contiene 80.000 registros. Vamos a ir acá a transformar datos. Perfecto, entonces en este caso ya se crea la conexión y la consulta a través del editor de Power Query y acá pues como ya sabemos podemos hacer las transformaciones, las modificaciones que requiera cada una de estas bases de datos. Vamos a ver qué sucede por ejemplo acá en el caso de ventas tenemos acá 80.000 registros, vamos a ir acá a cerrar y cargar. Vamos a ver otra opción, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un análisis a través de un resumen de tabla dinámica, fíjense que acá tenemos esta opción que no la hemos explorado anteriormente, vamos a verla, vamos a darle clic en aceptar y acá nos está creando la consulta. Bueno, esto dependiendo de el volumen de datos que contenga la base de datos, pues puede tardar un poco. Perfecto, entonces fíjense que acá me cargo directamente un formato de tabla dinámica para que yo pueda empezar a hacer el resumen de tabla dinámica. Acá me muestra las dos tablas. Recordemos que solamente podría trabajar en este caso con esta tabla de ventas de 80.000 registros
porque al momento de trabajar con esta otra tabla, pues no me lo va a permitir realizar por el número de registros que tenemos, ¿no? Entonces acá yo podría, por ejemplo, trabajar un filtro de fecha de venta y podríamos, por ejemplo, acá en filas trabajar el centro de ventas. Vamos a ver qué otro, y los precios de ventas acá en valores. Entonces acá yo podría empezar a trabajar diferentes resúmenes a partir de tabla dinámica. Entonces esto también nos lo permite hacer al momento de crear las consultas desde Power Query. Bueno, vamos a ir nuevamente acá a datos y vamos a volver al entorno de trabajo de Power Query a través de la opción iniciar editor. Bueno, perfecto. En este caso, vamos a ver qué pasa cuando intentamos cargar una base de datos que excede el número de registros que tenemos en la hoja de cálculo de Excel. Vamos a hacer simplemente cerrar y cargar. Vamos a ir simplemente a esta opción. A ver qué sucede. Bueno, para este caso vamos a crear una hoja, un libro nuevo, porque ya se había cargado previamente la consulta. Entonces vamos a hacerlo en un libro nuevo y vamos a cargar nuevamente acá desde una base de datos de Access. Seleccionamos nuestra base de datos y solo vamos a cargar entonces la tabla de 1.200.000. Vamos aquí, simplemente le damos cargar para ver qué sucede. Listo, entonces por favor presten mucha atención acá al número de filas que se van cargando en la consulta. Y noten lo que me dice acá. La consulta devolvió más datos de los que se admiten en una hoja de cálculo, ¿cierto? Entonces lo que les mencionaba al inicio, excede el número de registros que tenemos en la hoja de cálculo, por lo tanto no carga la base de datos completa. Si yo hago clic en aceptar, lo que va a hacer es cargar el número máximo que permite Excel, pero el resto de los datos que se encuentran en la base de datos de Access van a quedar por fuera, es decir, no se van a tener en cuenta. Esto no sería válido si al momento de hacer una analítica de los datos que tenemos acá, pues no se podría realizar porque no tenemos los datos completos, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que se sugiere? En este caso nosotros podríamos crear solamente una conexión. Vamos a ver acá, vamos a crear un libro nuevo y vamos a conectar nuevamente nuestra base de datos de Access. Vamos a conectar con ventas y acá en cargar en vamos a indicarle que solamente queremos una conexión. ¿Qué va a hacer esto? Pues crear el puente, la conexión entre el libro de Excel y la consulta en Power Query. Quiere decir que yo solamente podría visualizar el total de los registros solamente en el entorno de trabajo de Power Query, pero recordemos que no podría hacer otro tipo de acciones como las que hacemos frecuentemente en Excel, como crear resúmenes de tabla dinámica u otro tipo de acciones, porque solamente Power Query me permitiría ver el número total de registros. Entonces, si es solamente temas de visualización de los datos, pues lo podría hacer, ¿no? Entonces creamos acá la conexión. Acá me dice que es solamente conexión. Y si yo hago doble clic, me abre el entorno de trabajo del editor de Power Query para que yo pueda visualizar. En Power Query no hay ningún problema en cuanto al número de registros, porque me permite trabajar con volúmenes muy grandes, ¿cierto? No tenemos ese límite que tenemos en Excel. Entonces, si es solamente visualización, yo podría crear una conexión y tenerla siempre disponible, ¿cierto? Ya si yo quisiera hacer otro tipo de acciones como tablas dinámicas u otro tipo de análisis, pues no podría hacerlo en Excel, tendría que recurrir a otras herramientas u otros complementos para poder trabajar ese número de registros que contiene la base de datos de Access, ¿vale? Entonces es importante tener
muy presente esta información en cuanto al límite que tenemos de registros en las hojas de cálculo de Excel. Espero que esta información haya sido muy clara, que sea de bastante utilidad. Recuerden practicar mucho estos ejercicios y nos vemos en un próximo tutorial.